Los últimos días. El Apocalipsis, quinta parte, por el pastor Freddy Luna. Contexto. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Cada día Dios tiene buenos planes para ti y para tu familia. Quiere tu bienestar y que te vaya bien. Continuamos con nuestra serie Apocalipsis. En la entrega anterior vimos que, a pesar de las diversas claves para su interpretación, es de suma importancia para entender la profecía seguir el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, solamente aquellos que creen que la Biblia es inspirada por Dios y confían en lo que dice, podrán entender el significado de lo que está revelado en el Apocalipsis. En los días de los apóstoles se empezó a entender una parte, pues uno de los propósitos declarados del Apocalipsis era el de revelar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Así que algunos aspectos del libro se aplicaron directamente a los cristianos que vinieron en los días del apóstol Juan. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es decir, Jesús le dijo a Juan que escribiera: 1. Las cosas que has visto, sus visiones con sus extraños símbolos. 2. Las que son. Información acerca de la iglesia en aquella época. Y 3. Las que han de ser después de estas, las profecías relativas al futuro. Antes de examinar las claves acerca del futuro, es necesario que entendamos las circunstancias en que le fue revelado este libro profético al apóstol Juan. La situación religiosa y política del Apocalipsis en los confines del antiguo Imperio Romano. El cristianismo comenzó en medio de una paz relativa. Los emperadores de aquella época generalmente tenían una política de tolerancia religiosa. Esto les permitió a los primeros cristianos evangelizar de una manera poderosa a todo lo largo y ancho del territorio de Roma, y aún más allá. Pero la situación empezó a cambiar. Los romanos proclamaron e impusieron el culto al emperador en todo el imperio. Súbitamente, los cristianos se encontraron en circunstancias intolerables. Jesús, y no el emperador, era su Señor. Ellos entendían claramente que las Escrituras prohibían la adoración de cualquier persona o cosa que no fuera el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Se les presionó tremendamente para que celebraran las festividades paganas, los juegos y las ceremonias en honor del emperador reinante, como si éste fuera un dios. Cuando ellos se negaron a participar en el culto al emperador, tuvieron serios conflictos con las autoridades romanas. Ya en la época en que fue escrito el Apocalipsis, algunos cristianos habían sido ejecutados por sus creencias. Antipas es nombrado como un mártir de la época, como lo dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En todas partes, pero especialmente en el Asia Menor, los cristianos encontraron una fuerte oposición y fueron ridiculizados y perseguidos. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, los romanos empezaron a considerar al cristianismo como una religión nueva y distinta del judaísmo, y con frecuencia los cristianos eran vistos como un grupo subversivo que podría volverse peligroso. Roma veía en sus enseñanzas de un futuro reino, con un poderoso rey al frente, una seria amenaza a la estabilidad del imperio. Para esa época, el emperador Nerón ya había culpado falsamente a los cristianos de provocar el gran incendio de Roma. El futuro parecía bastante sombrío. El apóstol Juan,
prisionero en la isla de Patmos, cerca de la costa del Asia Menor, explicó que también había sido víctima de tal persecución. Se presentó a los cristianos de su época como copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Juan entendía perfectamente la angustia que ellos habían tenido que soportar, y sin embargo, les recordó el propósito y objetivo en medio de lo que estaba sufriendo: el reino de Dios. Hizo hincapié en la paciencia y la fe que debían ejercer para soportar la persecución y el abuso hasta el retorno de Jesucristo, quien liberaría para siempre a sus santos del hostigamiento y les daría la salvación. En este contexto, Jesús le reveló a Juan cuándo y cómo sería detenida esta satánica persecución. También le señaló que la raíz del problema se remonta al principio de la humanidad, al comienzo mismo de esta era del hombre, llena de pecado y de maldad. Juan estaba consciente que detrás de toda oposición que la Iglesia de Cristo se enfrentaba estaba el archiengañador, que el ser humano se topó por primera vez en el huerto del Edén. Por eso lo menciona en Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engaño del maligno ha sido de tal magnitud que muchas personas se burlan de la sola posibilidad de que el diablo exista. La táctica más usada por el diablo es hacer creer y pensar que él no existe. Cuidado con eso. Pero los escritores de la Santa Biblia tenían muy presente la existencia y el poder de este ser. Nos revelan que él ha sido el responsable del mal y del sufrimiento. El Apocalipsis nos resume la labor de Satanás, su influencia tanto sobre los cristianos como sobre toda la humanidad, desde la época de Juan hasta el regreso de Jesucristo. Nos revela que finalmente se resolverá el antiguo conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Como dijimos en líneas anteriores, donde Juan les dijo a los primeros cristianos que había escrito acerca de las cosas que son y las que han de ser después de estas. Importante, el cumplimiento profético comenzó en los días de los apóstoles y se extiende hasta nuestra época y más allá de ella. Termino con lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Y que debemos echar mano del armamento espiritual que se nos ha dado para estar firmes en el día malo, como lo afirma Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, acabada toda la obra. Así que, decide y cree en las promesas de Dios. Jesucristo viene. Continuamos con el favor de Dios el día de mañana. Siempre, todo lo bueno. Caminando te quiere el Padre. Bendiciones.